Hoy estamos mirando el versículo 13 del capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Aquí habla de la guía y orientación para el servicio cristiano. Y dice claramente que esta ayuda viene de arriba. Directamente nos dice el versículo 13 que Dios mismo es el que produce en nosotros, no solo el querer como el hacer. Es decir, la voluntad de servir y la ejecución de la obra provienen del Padre, el cual nos ama y desea que nosotros seamos los brazos que hacen su trabajo aquí en la tierra, que seamos sus embajadores. Ahora debemos recordar que Dios nos salva, Dios nos santifica y Dios mismo nos capacita por medio del Espíritu Santo, quien da dones a la Iglesia, como se explica en 1 Corintios 12. Pero estos dones deben ser ejercitados para que los propósitos de Dios en realidad se cumplan. Nosotros somos la boca de Dios al predicar fielmente la palabra. Somos la mano de Dios al alcanzar un vaso de agua, al sediento, pan al hambriento. Somos los pies de Dios al llevar el Evangelio a todo el mundo. En definitiva, la Iglesia de Cristo debe cumplir cada uno su misión de ser testigos hasta lo último de la tierra, y para eso el Señor necesita que cada creyente cumpla con su voluntad de acuerdo a su capacidad y a sus dones. Pero a veces nosotros ponemos excusas para hacer esta obra que el Señor nos ha encomendado, y esto es muy humano. Recordamos a Moisés en su llamado. Él comenzó a negarse a hacer la obra que el Señor le estaba pidiendo que haga. En Éxodo 3, veamos rápidamente los problemas que le impedían, según él, hacer la obra y que lo llevaría al fracaso. En primer lugar, dice en el versículo 11 que era la persona inadecuada. En segundo lugar, decía que ignoraba el nombre de Dios, versículo 13. En tercer lugar, decía que sus paisanos no le iban a creer, capítulo 4, verso 1. Finalmente habla de su incapacidad física. Era tartamudo, 4, versículo 10. También habla de su falta de preparación, de su sentido de inadecuación. En realidad, a cada una de estas excusas, Dios tuvo una respuesta adecuada. Y todos sabemos de qué manera, paso a paso, el Señor fue guiando a Moisés y a su hermano Aarón hasta que el pueblo llegó a la tierra prometida. En pocos años, pero tuvo que deambular 40 por no haber querido tomar la tierra. Pobre Moisés. En realidad no lo critiquemos porque yo mismo he actuado así. Y más de una vez. Le he dicho al Señor, no voy, envía a otro. ¿O no les ha pasado así? Sintieron que debían hacer algo, un servicio especial en la escuela dominical, visitar a un enfermo, o una llamada telefónica que aplazamos, postergamos y finalmente no la hicimos. Le hemos hecho un daño a la obra. Y realmente a los hermanos. Pero lo peor fue mi falta de obediencia. Ponemos excusas que, como en el caso de Moisés, no son válidas, porque Dios tenía las respuestas adecuadas para que él pudiera hacer la obra. Su vida posterior a este encuentro demuestra el arrojo de un hombre de una fe inagotable en un Dios que él comprendió que era todopoderoso, que actuó derrotando en primer lugar a todos los dioses de Egipto. No nos olvidemos, el faraón era un dios encarnado según la idolatría egipcia. La lucha para que el faraón dejara salir a su pueblo en realidad fue una guerra espiritual. El Dios vivo y verdadero, el gran yo soy, contra todos los falsos dioses egipcios, que en realidad eran un engaño satánico. Era la luz contra las tinieblas. Cada plaga derrotó
a uno o a varios dioses egipcios, hasta que al final tocó al heredero de Dios, Faraón. Hoy mismo, el caso de la Iglesia, que debe ser una luz en las tinieblas en que se debate la humanidad, dominada por Satanás y su hueste. Nosotros somos los que debemos brillar. Un consejo que en realidad es una orden de Pablo: hacer las cosas sin murmuraciones, sin quejarnos, sin mirar al hermano de al lado para envidiar sus dones o la tarea que está haciendo, porque yo no la puedo hacer, o si yo la sé hacer mejor. De esto hubo mucho en la iglesia primitiva y en la actual. Esta es una falla humana. Siempre hay un libro de quejas abierto. Y pareciera que siempre la murmuración fue un deporte muy practicado. Les recuerdo los problemas que había en la iglesia de Corinto. 2 Corintios 12:20. O el problema de la diversidad de dones, 1 Corintios 12. O lo demás que deben encarar algunos y muy delicados con pecados groseros. Ahora bien, no nos asustemos. Hubo un libro que no sé si circulará aún, que se llamó, si no recuerdo mal, Esos Corintios tan semejantes a nosotros. Les repito, esos Corintios tan semejantes a nosotros. Es verdad, ¿cuántas veces tuvimos que abrir alguna de las dos cartas y decirle a los hermanos: miren, aquí, este es el problema que ustedes están presentando, aquí se habla de este tema y aquí está la solución. Pongamos en práctica esta escritura y sigamos adelante. Ahora, la consecuencia de las murmuraciones, del chisme, como decimos comúnmente, es la contienda, una discusión, una pelea que a veces lleva a divisiones increíbles por sus consecuencias. Una iglesia dividida no se guarda la unidad en Cristo. Esto es un fruto carnal que a veces no tiene solución. Conocí el caso en una ciudad capital de provincia de Argentina, dos iglesias totalmente irreconciliables. Por arriba, por abajo, los jóvenes se juntaban para jugar al fútbol y otras actividades de esparcimiento. Una vez cenando con el misionero responsable de una de ellas, ya anciano, le preguntamos directamente cuándo se iba a solucionar este tema. Su respuesta fue, mire, muy simple: cuando nos muramos los viejos. Este es el fruto de murmuraciones, contiendas que al fin y al cabo, al pasar los años, mantienen una división, pero que ya no tiene sentido. Cuidemos nuestras vidas de este peligro. Guardemos la unidad del espíritu, porque caso contrario, deberemos dar cuenta en el tribunal de Cristo y todo se quemará como madera, heno o hojarasca. 1 Corintios capítulo 3. Que el Señor nos permita poner delante de Él nuestra vida para que quite todo lo que nos sirve y yo pueda servirle con total unidad con el resto de mis hermanos. Amén. Que así sea. Será hasta mañana, si Dios quiere.